el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, ya viaja rumbo a Argentina. Y vamos a tomar contacto con Catherine Ibáñez a esta hora, que nos cuenta más detalles de este periplo. ¿Cómo estás, Katy? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Mari? Muy buenos días. Claro, es una agenda intensa la de el presidente electo José Antonio Kast, que ya va rumbo a Argentina para reuniones claves. La más esencial y la principal tiene que ver con el encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei. Estamos nosotros acá desplegados en la Moneda Chica, donde van a seguir ocurriendo otras cosas. Esto es en la comuna de Las Condes, donde obviamente van a estar de todas formas parte de sus equipos programóticas trabajando a toda máquina, porque claramente hay una serie de acciones que hay que hacer antes de que el presidente electo llegue y asuma su cargo y por lo tanto pueda también comenzar con el desarrollo de su política y su programa. Pero el presidente Javier Milei va a recibir, como les decía yo, durante el transcurso de esta mañana a el presidente electo José Antonio Kast, que viajó muy temprano. Lo hizo en un avión comercial cerca de las 7 de la mañana. Su arribo está programado poquito antes del mediodía y cerca del mediodía va a ser el momento en el que se va a reunir con el presidente Javier Milei, que como sabemos, desde que se logró el triunfo en las pasadas elecciones del domingo, el presidente de Argentina, Javier Milei, comenzó constantemente a darle felicitaciones, a repostear a través de sus redes sociales, como suele hacerlo, incluso hablar de la felicitación que hay en torno a la cercanía que hay con la figura de José Antonio Kast y lo importante que era poder recomponer las relaciones económicas, bilaterales y todos los acuerdos que existen, y por lo tanto es parte de los temas que se van a abordar. José Antonio Kast, el presidente electo, no va solo a este encuentro, va acompañado de una comitiva que está compuesta, entre otras personas, por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y otros empresarios. Por lo tanto, prevemos que el encuentro va a ser justamente en torno a lo económico y a los posibles acuerdos que se puedan generar en torno a ello. Va también en esta comitiva nuestro compañero Gonzalo Ramírez, que va a estar, por supuesto, cubriendo también todo lo que pasa ahí en ese lugar, en la Casa Rosada, donde va a ser recibido por parte del presidente Javier Milei. Hay declaraciones de José Antonio Kast, el presidente electo. Lo hizo en el aeropuerto antes de salir de Chile, muy temprano, eso de las 7 de la mañana, donde se refirió a esta intensa agenda que tiene durante el día y los desafíos, por supuesto, que se espera que puedan conversar junto con el presidente trasandino. Escuchemos. Bueno, dar señales claras de que nos interesa el intercambio comercial y nos interesa la inversión que podamos realizar algunos chilenos en Argentina, y también conversar por lo que puede venir hacia adelante en temas de seguridad. Voy a hablar también con el presidente de Bolivia, el presidente Paz, voy a hablar con el presidente de Perú, el presidente de Ecuador. Por lo tanto, ya vamos avanzando, y también hay bastantes países más que están en esto mismo, de preocuparse de la inmigración. Claro, ahí veíamos a Gonzalo Ramírez, que efectivamente viajó y estuvo ahí con José Antonio Kast, el presidente electo, que ya se encuentra camino para cruzar la cordillera y estar ahí en la Casa Rosada. Javier Milei, es algo bastante inédito lo que está haciendo José Antonio Kast, que a los 2 días de haber sido elegido presidente electo viaja inmediatamente a otro país. Lo va a hacer durante el día, y esto marca claramente su política internacional y este lazo que tiene con el presidente trasandino Javier Milei, que no es el mismo lazo, Katy, que tenía, por supuesto, Gabriel Boric con el mandatario trasandino. Recordemos que han habido bastantes desencuentros, si bien la relación diplomática ha permanecido estable, la relación entre ambos jefes de Estado no ha sido la mejor. Incluso en una ocasión, en una cumbre internacional, Gabriel Boric no se para a saludar a Javier Milei, le da la mano sin pararse de su asiento. Eso da cuenta finalmente de la tensión que habría entre ellos, de las diferencias ideológicas también que cambian cuando asume José Antonio Kast, y claro, se va a reunir inmediatamente con Javier Milei. Sí, lo que decías tú es claro, había tensión, no hay afinidad política tampoco entre el actual presidente Gabriel Boric con el presidente Javier Milei, y el caso que tú mencionas, Mari, tiene que ver justamente con ese detalle puntual en esa cumbre que fue hace pocas semanas y donde el presidente Gabriel Boric estaba sentado, se pone de pie para saludar a otros, integrar a otras personas que pasan, más no a Javier Milei. Y en el caso de este gesto que da José Antonio Kast, es súper clave, marcando un poco lo que él tiene diseñado y pensado para que ocurra durante el transcurso de este
este periplo que él va a empezar a recorrer antes de asumir en La Moneda. Primero porque desde el principio, diría yo, ya hizo todo en un ritmo distinto o con gestos distintos. Estábamos acostumbrados que en el traspaso el día posterior a las elecciones, al menos desde la elección anterior, lo que se hacía era que se pudiese ir al Palacio de La Moneda y conversar los dos presidentes, el electo y el en ejercicio. En el caso de José Antonio Kast, él, por ejemplo, ayer se reunió con vecinos y estuvo en la comuna de Buin, en el eje de Paz de Buin, y estuvo con ellos y posteriormente fue al Palacio de La Moneda. Y hoy día tiene una agenda intensa que compone varios elementos, la tengo anotada acá, porque, por ejemplo, es de verdad intensa, sale muy temprano, es inédito que vaya de inmediato donde Javier Milei, es un viaje corto a Argentina, pero de todas formas es un gesto relevante, sobre todo cuando los presidentes de la región también están opinando. Hay opiniones también de Donald Trump, hay opiniones de Nicolás Maduro, entre otras. Después de lo que yo les contaba, que va a pasar en la Casa Rosada, que es la reunión bilateral que se espera dure 1 hora, incluso 1 hora y media, él va a almorzar con empresarios argentinos. Después se va a reunir con José Antonio Vieragallo, que es el embajador en Argentina, el embajador actual, en una reunión que van a sostener también ahí en la embajada. Y se prevé que su regreso sea eso de las 9 de la noche, con una agenda intensísima entonces que va a estar desarrollando ahí en Buenos Aires y con esta comitiva que les decía yo, que está compuesta por su encargado económico, que lo acompañó ayer también al Palacio de la Moneda, Jorge Quirós, con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, y de la SOFOFA, Rosario Navarro, por el gerente general de Quiñenco, una de las empresas, Francisco Pérez Maquena, y el presidente de Blue Corp, Luis Felipe Gacitúa. O sea, es una reunión eminentemente de trabajo donde ya se empieza a delinear un poco la política exterior, pero también probablemente la económica y la interior que va a desarrollar José Antonio Kast. Sí, pues, y va con esta comitiva, no va solo, tendrá una intensa agenda, lo que da cuenta también al llevar junto a esta comitiva, esta delegación, por así decirlo, a representantes de los gremios empresariales, también una nueva era, un guiño a ese sector, ¿no?, para que pueda hablar sobre el tema económico. Somos países que están vecinos, digamos, y el intercambio económico es muy importante, y la verdad es que se marca un nuevo hito, siento yo, una nueva era que se ve con, primero, este viaje que no había realizado ningún otro presidente electo inmediatamente a los 2 días de salir elegido a nuestro país vecino, Argentina, una nueva era en torno a la relación también y al vínculo entre ambos mandatarios, también entre empresarios, porque va a haber una reunión, un cónclave entre empresarios argentinos y los representantes de los gremios chilenos. Y además, esto siempre se ha hecho, pero una vez que el presidente o presidenta jura, el primer país en visitar suele ser Brasil, Argentina. Acá lo que hace José Antonio Kast es adelantarse y dar esta señal en torno a cómo va a ser su política internacional y diplomática, lo que es muy relevante. Una intensa jornada, luego vuelve hoy día mismo, ¿cierto? Y donde tú estás ahí precisamente, sí, Katy, en La Moneda Chica, porque ese centro de operaciones sigue operando, porque se está buscando efectivamente los nombres para que integren este gabinete. Y ahí es importante, haciendo finalmente esta ligazón con este viaje, este periplo de José Antonio Kast, ¿quién podría ser el canciller, el nuevo canciller del gobierno del republicano? Se habla incluso de Darío Paya, bueno, Teodoro Rivera, son nombres que están ahí barajándose, pero que están siendo buscados intensamente porque ya en los próximos días debiese anunciarse ese gabinete. Sí, los dos nombres que mencionas tú, Maribel, Darío Paya y Teodoro Rivera, son nombres conocidos para el sector más de derecha, ¿no? Probablemente vinculados a la UDI. En el caso de Teodoro Rivera, él fue ministro. Darío Paya tuvo un rol activo políticamente también en la época de la Concertación y cuando era en oposición. Por lo tanto, son parte de las figuras fuertes que han acompañado a José Antonio Kast, que tiene además una trayectoria política ligada a la derecha y que por lo tanto desde ese punto de vista también tiene aliados, tiene personas con las que puede ir conformando estos lazos. Y acá donde estamos nosotros, que está en pleno corazón de Las Condes, pasa todo, porque efectivamente este es el centro de operaciones que en esta oportunidad le han llamado la oficina del presidente electo, con las siglas OPE. Tiene hasta una especie de
de logo, por decirlo así, donde se clasifica y hay harto movimiento acá. Este es un edificio grande, donde ayer incluso José Antonio Kast asomó acá a saludar a algunas personas que espontáneamente vinieron a saludarlo, pero es una casa que tiene por un costado ingreso peatonal, por el otro costado tiene ingreso vehicular, estacionamientos, y donde funcionan a toda máquina y operan a toda máquina para poder claramente también hacer todos los ajustes necesarios. Los nombres que se barajan son varios. José Antonio Kast durante el periodo de campaña tuvo muchísimos colaboradores y varios de ellos ayer hablaron. Había alegría, por supuesto, en el día después del triunfo de las elecciones, y también ahí se empiezan a diseñar los planes, porque hay que hacer varias cosas, lo sabemos también y lo sabe nuestro público, Maribel. Son, por un lado, los nombres, lo otro, poder llevar adelante los primeros 100 días que son clave, las políticas clave y donde se va a poner énfasis, y todo eso se tiene que hacer con antelación para que cuando sea el momento de la asunción al mando ya estén los equipos coordinando y trabajando. Ayer hubo declaraciones, una de las personas más cruciales probablemente durante el transcurso y que lo acompañó en toda la campaña fue Mara Cedini, que también suena para algunos puestos dentro del gobierno. Ella junto con otros personeros hablaron y se refirieron a esta duda que tenemos sobre si va a haber o no va a haber, por ejemplo, una incorporación de alguno de ellos dentro del gobierno y qué podría haber dentro del gabinete. Así que revisemos un poco lo que pasó ahí, lo que dijeron estos personeros respecto a la conformación del gabinete. Es como un poquitito una falta de respeto, es como decirle a alguien, yo estaría dispuesto a casarme con la Claudia Schiffer, bueno, hace 30 años atrás, ¿ya? Pero primero tendría que estar dispuesta a hacer algo parecido, cerrar el mismo contrato. Vamos a conversar aquí respecto de cuáles son los objetivos de la administración, de qué manera podemos integrarnos y si efectivamente esos objetivos son compatibles con lo que nosotros queremos hacer y podemos hacer, entonces perfecto. Y si no, bien también, y seremos entonces acompañantes con mucho cariño, y vamos a respaldar lo que hay que respaldar. Rechazaremos aquello que consideramos incorrecto de hacer. Ya, pues dejen de armar cargos, si los cargos los tiene que armar el presidente de la República, el presidente electo. Yo voy a entrar, como les dije, esta es mi primera llegada a la gloria. Así que, bueno, todo, como les digo, yo creo que estamos toda a disposición del presidente donde sea que nos toque servir adentro o afuera del gobierno. El presidente sabe que estamos disponibles todos los que hemos acompañado, pero va a depender absolutamente de él. De hecho, nunca he hablado con él sobre de esto ni nada parecido, así que... ¿No se le puede decir que no al presidente? No, no se le puede decir que no, pero tiene que pedirlo. ¿Y algún espacio que le acomode más a usted? No lo he pensado, honestamente, y ahora quiero ver en qué podemos trabajar, y supongo que eso va a ir perfilando un poco el lugar donde uno podría contribuir, pero está todo abierto. ¿Quiénes serán los ministros de Kast? Es la pregunta. Veíamos también ahí entre las figuras a Johannes Kaiser, que tuvo una importante votación también que podría ser relevante a la hora de asignar ciertos puestos y que se comprometió en segunda vuelta con la candidatura de José Antonio Kast. Así que en paralelo funciona aquí en la oficina del presidente electo, que es la moneda chica, y en Argentina, donde dentro de los próximos minutos arribaría el presidente electo José Antonio Kast para reunirse con Javier Milei, el presidente de Argentina, en la Casa Rosada. Eso del mediodía van a recibir a la delegación chilena, y a eso del mediodía va a haber una conversación. Seguramente va a ser bastante interesante, porque además Javier Milei es un presidente con una personalidad particular, él es bien extrovertido, le tiene mucho aprecio, tanto desde las ideas como desde lo personal, a José Antonio Kast, así que de seguro va a ser interesante verlos juntos, sobre todo cuando está recién electo el presidente de Chile, que va a asumir en marzo, José Antonio Kast. Claro, y es una persona que, por ejemplo, señala como su amigo. Lo que ha dicho el presidente trasandino Javier Milei es que felicita a José Antonio Kast, su amigo, porque también enarbola esta idea de la libertad que también él, por supuesto, ha puesto sobre la mesa en la palestra en Argentina. Va a ser interesante este encuentro entre el mandatario trasandino, el presidente electo de nuestro país, y recordar también, Katy, no solamente hubo este desencuentro con Gabriel Boric cuando, claro, él no se para de su asiento para saludarlo, sino que en otra ocasión viajó Javier Milei a nuestro país y no se reunió con Gabriel Boric. Ahí hablaron de que había problemas de agenda, sí, pero claramente eso da cuenta de la nula relación y nula sintonía que había entre nuestro presidente, Gabriel Boric, y Javier Milei.
Vino a eventos privados, claro, en esa oportunidad lo recuerdo Sí. perfecto. Javier Milei vino a un evento privado en que participó, se reunió, sí, con la oposición al presidente Gabriel Boric, más no con él. Y también, como Milei es un personaje particular y especial, él utiliza mucho, por ejemplo, sus redes sociales, y han habido ocasiones en las que se han confrontado también a través de las redes. No es la primera vez, digamos, que se evidencia que no hay una buena relación. Como lo decías tú, la relación, nosotros somos limítrofes con Argentina, sigue totalmente vigente, los acuerdos totalmente vigentes, pero sin embargo, esta relación más humana entre presidente y presidente es la que definitivamente no fluye, probablemente por una cosa de ideas, y que en este caso todo indica que va a cambiar. Y va a cambiar, como te decía yo, que es un dato no menor, no solamente con el caso de Argentina, porque ahí al ir a Argentina me parece que también hay un signo también desde la conexión, si vemos que hay con Javier Milei y Donald Trump también se refirió ayer al presidente Kast, y por otro lado lo que hacen por su cuenta Nicolás Maduro en Venezuela, con las particularidades de lo que está ocurriendo en Venezuela, y con Petro, que también está en el lado opositor probablemente a esta otra fuerza que va tomando más camino, ¿no? Donde está Donald Trump desde tal cual como en el mapa, desde la parte más superior ahí en el norte, y posteriormente Javier Milei, José Antonio Kast y otros presidentes de la región que son más afines desde el punto de vista político. Así es, Katy, vamos a seguir pendientes también, por supuesto, de las reacciones cuando José Antonio Kast llegue a la Casa Rosada, pendientes de ese periplo tan importante, ¿no?, e inédito en nuestro país, y también con los movimientos que hay ahí en la moneda chica. Cualquier novedad, volvemos contigo. Muchas gracias, Katy, por todo ese reporte. Que estén muy bien, buen día. Chao, buenos días.